Baishapa, Ñandeyara Tapendero Basa. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Les traigo nueva lección, en este caso imágenes sensoriales. Quiero que me atiendan. Temiandú ñañandú cuava. Temiandú ñañandú cuava significa imágenes sensoriales, concepto. Jae umiñe umuaje bañane akame, oje shaukabo tera, oñandukabo ñandebe, hetai shawamba ¿Qué significa imágenes sensoriales? Son aquellas palabras que tienen el poder de provocar en nuestra mente una representación viva de diversas sensaciones. Tenemos 5 en total. La número 1, Yaheshava, son las visuales, gracias al sentido de la vista. Ubotu punta monoti, la traducción sería esta flor roja y blanca. La segunda, la número 2, ñajetuba. Ñajetuba es la olfativa, gracias al sentido del olfato. Ubutu ñakua ubotuisha, que este viento tiene el aroma de una flor. La tercera, ñañanduba, táctiles, gracias al sentido del tacto. Sheruai, yo sudo. Shepini, tengo escalofrío. La número 4, ñajenduba, auditivas, gracias al sentido del oído. Heta, guira, okura, heikune, muchos pájaros cantan alegres. La número 5, que es dulce, jaiba, que es agrio, la gustativas, gracias al sentido del gusto. Uba, asubaisha, sería que es demasiado rico esta fruta. Así entonces tenemos 5 imágenes sensoriales, visuales, olfativas, táctiles, auditivas y gustativas. Les traje una lectura, a Muñeeta PM. Voy a leerles. Araposhu, que significa mal tiempo. Arabaiyave, pe arajaete y poshuba. Cuando hay mal tiempo parece que está enojado. Pe arajumba, las nubes empiezan a ennegrecerse. Ha iñiputumba, empieza a oscurecerse. Sapu ante ou umi ubutu ata. Muchas veces viene un fuerte viento. Oye, Eva tormenta, que se le llama tormenta. Amaguazú, una lluvia grande, intensa. Jajoa amandau, que cae granizo. Peubutu ata, ese viento fuerte, y katu oitu oga, puede echar casas. Pe aratiri, oye, Eva rayo. Ese relámpago que luego se convierte en rayo, Shemopini, me da escalofrío, ha añemondui, me asusta. Amagina pe tukujo aba arai ubatewi, que se cae del cielo esa agua de lluvia. Ujetereiba, esa agua de lluvia es muy rica. Ha abei amandau, también el granizo. Ho amandau, Ombai umika abo, estos granizos empiezan al caerse, rompen los árboles. Huacuasuba, que tiene rico aroma, oiba cocuepe, que hay en el campo. Ahora vamos a extraer las imágenes sensoriales que está en esta lectura. Arabai, yo voy a utilizar imágenes sensorial de la vista, el sentido de la vista, visual. ¿Por qué? Porque yo veo cuando hay mal tiempo. También iñiputumbaba, cuando se oscurece, y arajumbaba, cuando las nubes es negra. También utilizo, en este caso, la imagen visual, en estos dos. Acá dice, umi ubutu ata, hay viento fuerte. Acá en este caso es tacto, táctil, imágenes sensoriales del tacto. ¿Por qué? Porque el viento me sopla y siento. Amaguazú significa también que cuando yo salgo afuera y se me cae el agua, por mi piel también voy a sentir, en este caso es tacto.
Amandau, yo veo cuando se cae el granizo visual. Shemopini, Hañemondui, sería escalofrío y me da miedo la parte del tacto también. Táctil. Ujeterei, agua muy rica. Javei, amandao, es decir, que son ricos. El agua que cae y el amandao, que es el granizo, en este caso gustativa. Imágenes sensoriales gustativas. Ongai umika abo, que el granizo rompe todas las plantas, entonces es visual. Aqua suba, que tiene un aroma fresca, en este caso olfativa. Imágenes sensoriales olfativas. Así tuvimos nuestra clase de hoy. Ya yo ya pedí.